¿Te has preguntado por qué la Biblia no toca algunos temas en particular? ¿O cómo puedo saber qué dice Dios acerca de algunos temas en especial? En la Biblia no encontramos qué dice acerca de masturbación. No encontramos también qué dice acerca de algunas drogas como la marihuana o cocaína o otras cosas. Incluso también no encontramos cosas tan generales como deportes o como la medicina misma, donde no podemos encontrar más a detalle qué es o para qué es o cómo utilizarlo o cómo saber lo que Dios quiere. Bueno, quédate en este video donde estaré hablando de esto y aún más. Empecemos. Primeramente debemos entender y ver que no toda la gente que caminó con Dios tenía un libro, tenía lo que es la Biblia o algo escrito. Podemos ver que la primera persona en creer en Dios fue Abraham y no había ningún escrito, no existía la Biblia. Sin embargo, él caminó con él y cumplió la voluntad de Dios. Lo podemos ver también con Noé, donde tampoco Noé tenía un libro para guiarse. No habrían bases. Quizás sí lo que él había escuchado de uno u otro persona que creyó también en Dios, pero no había como tal una base escrita. Hasta cuando vino Moisés y Dios dio lo que es la ley, los 10 mandamientos, y se empezó a escribir ahí poco a poco lo que Dios quería para cada uno de nosotros, o para ese entonces, para esa tribu, para la sociedad y cómo vivir. Ahora nosotros podemos ver que en la Biblia hay cosas que quizás eran mucho de ese tiempo, como Dios hablaba mucho de la vestimenta, quizás de los hombres y mujeres que debían de utilizar en ese tiempo. Y debemos también nosotros entender que Dios siempre está hablando y guiando de la mejor manera conforme a los tiempos que se están viviendo, conforme a lo que está a nuestro alrededor, conforme a lo que está pasando. Y eso es lo que ha tratado Dios a través de los años. Dios siempre nos ha guiado de la mejor manera para poder hacer su voluntad y para poder ser un bien para la humanidad y para la sociedad y para esta tierra. Pero en este entonces las cosas han cambiado. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi iPhone? ¿O qué dice acerca de mi bicicleta eléctrica? ¿Qué dice la Biblia sobre la ropa que hay ahora que no existía antes? ¿O qué dice la Biblia también de estos temas como masturbación o las drogas? En la Biblia no hay nada claro acerca de esto. Es ahí cuando digo, la Biblia no lo es todo. Y es que literalmente escrito no encontramos nada acerca de estos temas. Pero sí podemos resolver, sí podemos conocer y entender cuando escuchamos a Dios a través de la Biblia y a través de nuestra relación con Él. Debemos entender que la Biblia, sin Dios, es solamente tinta y letra. Y como dice el versículo, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Con este libro podemos empezar con bases a construir, a conocer y empezar a caminar con Dios. Porque la Biblia se escribió a través de personas que tenían una relación con Dios. Y es así como deberíamos de seguir viviendo. Hay muchas cosas que no están escritas en este libro, porque quizás esas personas que escribieron este libro no pasaron por esas cosas, no tuvieron esas vivencias. Y también porque eran tiempos diferentes a los tiempos que ahora tenemos. Por eso, obviamente, también no vamos a tener todo en este libro. Y quizás también porque Dios quiere que descubramos estas cosas, estos temas, estas preguntas, quiere que las descubramos con Él, porque al final se trata de tener una relación. Y sí, ya tenemos lo que son las bases, pero a partir de este punto debemos seguir aprendiendo, conociendo y descubriendo quién es Dios y qué es lo que quiere, quiénes somos nosotros a través de las bases y a través de la relación personal y como iglesia con Dios. Y bueno, para contestar las preguntas del principio, ¿qué dice Dios acerca de la masturbación? Bueno, en la Biblia no dice nada.
pero conforme a las bases y conforme a mi relación con Él, puedo decir que yo creo que masturbarse no está mal, masturbarse no es pecado. Claro, sí es malo ver pornografía, sí es malo ver quizás a un hombre o una mujer desnuda fuera del matrimonio. Sí es malo tener pensamientos sexuales de alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Pero ¿qué pasa cuando te masturbas sin nada de esto? Dejando todo esto a un lado. ¿Qué pasa cuando te masturbas sin pensar en alguien sexualmente fuera del matrimonio, sin ver pornografía, sin ver directamente a una mujer o un hombre desnudo fuera del matrimonio? ¿Qué pasa? ¿Es pecado? No lo creo. Ahora, aquí viene un punto muy importante. ¿Tienes el carácter? ¿Tienes el dominio propio para poder lograr esto? Para de verdad masturbarte sin la necesidad de ver pornografía, sin la necesidad de tener pensamientos sexuales. ¿De verdad lo tienes? Porque si lo tienes, adelante. Pero ahora, también ya tienes el dominio, ya tienes el carácter para no tener esos pensamientos, para no ver estas cosas. Tienes también el carácter y el dominio propio para no volverte esclavo de la masturbación, para no cambiar la forma de cómo vives, para no cambiar la forma de cómo ves a otras personas o incluso cómo te ves a ti mismo, para no hacerte esclavo de este acto, porque esto mismo es lo que pasa con el alcohol o la marihuana o otras drogas. Tengo aquí un video donde hablo acerca de esto, pero ya tenemos las bases en la Biblia donde dice que el alcohol no es malo, pero que sí, que el emborracharte es pecado. Si al tomar alcohol te vas a volver esclavo, vas a empezar a actuar de forma diferente, vas a dejar de ser responsable por tu familia o por tu propia vida, vas a golpear a tus hijos, a tu esposa, vas a empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios, entonces ahí es el problema. No es culpa del alcohol, es culpa de nosotros que no tenemos el carácter y el dominio propio para tomar responsabilidad de nuestras acciones y tomar y abrazar lo que Dios nos ha dado y utilizarlo de la forma correcta. Porque nosotros hemos sido quienes de algo bello, de algo hermoso, de algo santo y puro, lo hemos convertido a algo malo, a algo que repudia, a algo que no le agrada a Dios. La sexualidad es buena, es santa, tiene propósito y Dios creó la sexualidad y el tener relaciones sexuales, pero hay una forma correcta de cómo hacerlo. Somos nosotros quien hemos manchado la santidad, quien hemos ensuciado o que hemos hecho de algo bueno algo malo. Hemos corrompido el cómo hacerlo, el con quién hacerlo, el dónde hacerlo. Y esto es el pecado. Pero cuando conocemos a Dios, cuando a través de las bases que ya tenemos en su palabra, a través de nuestra relación personal y como un cuerpo en Cristo, podemos ver quién es Él, podemos ver la realidad de las cosas, podemos entender que muchas cosas que aunque no tienen una respuesta clara o no están literalmente escritas en tinta en este libro, podemos tener una respuesta. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que descubramos estas cosas junto con Él. Porque al final todo se trata de tener una relación con Dios. Eso es lo que Él más quiere. De caminar con Él, de aprender con Él, de descubrir con Él el cómo vivir esta vida. Y cada detalle de esta misma, porque a Dios le importa. La Biblia dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense si Dios escribiera todo, 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 todo. No solamente lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, sino todo, todo, todas esas preguntas y detalles y bla, bla en libros. No cabrían en el mundo.
No cabrían. Si ni siquiera puede caber lo que Jesús hizo en la tierra en ese momento, en sus 33 años de vida, entonces, ¿cómo va a caber en esta tierra ese libro que nos exponga cada detalle, cada pregunta de nosotros? No es posible, porque es mucho, es tanto. Pero por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos preguntarle a Él. Y sí, ya tenemos las bases, lo repito una vez más, pero también es a través de la relación con Dios. Así es como vamos a poder encontrar estas respuestas a estas preguntas que tenemos. Así que para cerrar, para mí la masturbación no es mala, pero puedes lograr todas estas cosas. Puedes no pensar en alguien sexualmente, puedes hacerlo sin ver pornografía, y si ya lograste eso, puedes no ser esclavo y puedes que este acto de placer propio te permita seguir viviendo una vida correcta que le agrade a Dios, o te va a orillar a caminar de forma diferente, o te va a quitar paz, o te va a quitar el sueño, o te va a quitar el descanso y la responsabilidad de cumplir con la escuela, con el trabajo, o con ser un buen amigo, un buen hermano, una buena pareja. Si te está quitando todo esto, entonces aunque la masturbación no sea mala, se hace mala para ti. No porque Dios dijo que es mala, sino por nosotros que no podemos o no le hemos dado el uso correcto. Unos van a poder, otros no van a poder. Y está bien. Como dije en mi video de alcohol y marihuana, el alcohol no es para todos. Algunos el alcohol los va a emborrachar y no pueden tener control y dominio para solamente beber con moderación. No pueden. Está bien, no pasa nada. No tomes alcohol. Pero si tú puedes, ok, disfruta del vino que Dios te ha dado, disfruta de las uvas que Dios te ha dado o de cualquier otra cosa que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Solamente debemos de aprender cómo utilizarlo. Y para eso tenemos las bases y debemos tener una relación con Dios. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan, denle like para que esto siga creciendo y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.